Estamos en vivo, iniciamos una nueva semana en 13 de noviembre. Les voy a pedir disculpas por mi voz, un efecto del clásico del astillero en mi lexismo exacerbado, es que siempre los días lunes después del clásico tengo la voz algo rasposa, así que les pido disculpas por eso, pero hay muchísimo que analizar en esta semana. En el inicio de esta nueva semana se plantean nuevos escenarios ya con fecha de posesión, no todavía con claridad sobre cómo operarán los grupos políticos y las bancadas al inicio de su gestión en la Asamblea, pero ya con alguna visión de cómo se irá componiendo el gobierno de Daniel Noboa y cuál será el tono más o menos que tendrá, a pesar de que Daniel Noboa había anunciado no trabajaría con ninguna persona que hubiera trabajado en gobiernos anteriores. Varios de los funcionarios ya nominados han sido funcionarios en otros gobiernos, cosa que está muy bien, más bien aquí en este lugar, en este espacio, habíamos criticado esa postura un tanto radical y que raya en el desconocimiento de cómo debe manejarse el Estado, ¿no? De limitar tus opciones, limitar tus alternativas de selección de funcionarios públicos a aquellos que tienen o no tienen una camiseta política específica. Eso, la realidad en un país como este, en un mercado político pequeño como lo es el ecuatoriano, iba a regresar necesariamente a darle la cara, y es lo que ha pasado, ¿no? A una semana más o menos de haber asegurado que jamás trabajaría con funcionarios que hubieran trabajado en otros gobiernos, pues en su nominación de funcionarios nos encontramos con varios que efectivamente han trabajado en otros gobiernos, y está bien. Y está bien, el país tiene que madurar también en ese sentido. Tenemos que entender que hay personas que conocen del sector público, que trabajaron que son técnicos, que no les importa tal vez la camiseta A o B política, y que realmente pueden ser un aporte en el trabajo al interior del Estado. El asunto es que, bueno, el país continúa su rumbo. Tenemos, como les decía, ya una fecha de posesión, ya un gobierno previamente diseñado, algunas incertidumbres acerca de los comportamientos de las bancadas legislativas y hacia dónde se dirigen. Y bueno, la incertidumbre permanente, la crispación permanente que supone el ser un ciudadano ecuatoriano y vivir la inseguridad que se vive día a día. La semana anterior tuvimos 3 días de enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, y el gobierno nacional, pues como generalmente ocurre, espera a que se acaben las municiones en estos enfrentamientos y luego entra para tomarse la foto, hacer como que hizo un gran operativo y que ha retomado el control de la penitenciaría. Lo cierto es que nunca lo han tenido. Lo cierto es que nunca lo han tenido, y en este país aún sucede este escenario que conversábamos el día viernes con Andrés Williams, este escenario de necropolítica, donde son los intereses de los grupos de delincuencia organizada los que atraviesan y determinan la acción del Estado. Así de grave estamos, y justamente por eso lo he llamado a Fausto Jarrín para poder conversar sobre este tipo de temas. Y la verdad es que yo con Fausto no converso hace meses, a pesar de la enorme amistad que nos une, pero llama la atención que cuando uno conversa con un amigo con el que suele conversar seguido de estas cosas y deja pasar un par de meses, la siguiente vez te toca conversar ya en otro país. Y es lo que vamos a tratar de ver con Fausto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el país en los últimos meses? Hacia dónde nos dirigimos también con las decisiones que han venido tomándose tanto electoralmente como administrativamente en el Estado. Pongámoslo a Fausto en pantalla, así lo saludamos y conversamos. Fausto, tenemos algún rato de no conversar, decía yo en la introducción, amigo querido. Conversamos en otro país, conversamos ahora en un país desinstitucionalizado aún más por un escenario de muerte cruzada, por enfrentamientos entre instituciones, por situaciones que derivan en crisis en las propias organizaciones políticas. Y quiero hacer un repaso contigo sobre todo eso. Mencionaba también que el día viernes conversábamos con Andrés Williams sobre este término de la necropolítica, ¿no? de los intereses de las bandas organizadas, creando tentáculos que atraviesan no solamente lo institucional, sino la vida ciudadana, nuestras dinámicas, nuestras estéticas, y nos convierte a todos en parte de este juego de roles que sirve a los intereses de la delincuencia organizada. Entonces, eso, Fausto, ¿no? En este escenario,
¿Para dónde caminamos, hermano? Muchas gracias por estar en la contra. Hola, Fernando. Siempre es un placer estar contigo, si se me escucha bien. Perfectamente, hermano. Es un gusto, en verdad. Creo que han pasado unos 6 o 8 meses desde que hablamos la última vez. Sí. Estábamos todavía, digamos, en un proceso de juicio político al Consejo de la Judicatura, si no estoy equivocado. Yo estaba todavía en la Asamblea, si no estoy equivocado. Yo creo que ya había salido, pero yo creo que ya no estaba en la Asamblea, pero en todo caso, ciertamente es que han pasado 6 meses y lo curioso de esto es que ha sido 6 meses muy estridentes. En verdad es a ratos escalofriante la realidad que tenemos que vivir. Volvimos a los apagones, la violencia incontrolable, un gobierno que, como tú decías al inicio, espera que los motines terminen por falta de munición para poder entrar a tomarse la foto, un presidente que está planteando escribir un libro de 900 días y va a dejar destruyendo cualquier opción que tiene el nuevo gobierno de empezar a hacer las cosas bien. Es muy preocupante, y esa necropolítica de la que hablabas tú le rinde pleitesía, le sirve a los intereses del crimen organizado y a los intereses de ese crimen organizado que ya está en el Estado, ¿no? Que ya está en el gobierno y que sigue tomando decisiones que favorecen a esos mismos sectores. Y realmente creo que la Asamblea que está por posesionarse, el presidente que está por posesionarse, todos esos funcionarios que tendrán que dar la vuelta a la página en unos días y empezar un nuevo proceso que además va a durar apenas 17 meses para nuevamente entrar en esta vorágine electoral que torna además beligerante todo lo que se dice, todo lo que se hace en este país. Todos nos odiamos, nadie cree en nadie, nadie quiere nada, todos queremos solamente destrucción y caos, y esto es lo que Lazo le ha podido dar al Ecuador, ¿no? Entonces, oye, y es curioso cómo se configuran este tipo de relatos, ¿no? Porque es cierto lo que tú dices, llega un momento en elecciones, en temas de calor político, si se puede, en el que todos nos acusamos, los ciudadanos de bien, pero por detrás de toda esta crispación en el discurso político que tenemos los ciudadanos en Twitter, en distintos escenarios, por detrás suceden estos escenarios de necropolítica que no identificamos, que están ahí, están mezclándose, están trabajando, están configurándose en lo oculto, en lo velado, mientras nosotros en la estridencia de la discusión política seguimos acusándonos entre buenos ciudadanos de tener intenciones perversas. Las intenciones perversas suceden detrás de nosotros. El momento más elocuente de la necropolítica es el asesinato de un candidato para tratar de frenar el crecimiento de otro, ¿no? Y que además este es el corolario de la necropolítica, pero ya la venimos viviendo un esquema en el que se acusa a un presidente de influjo psíquico para evitar que regrese y asegurarse así que gane el otro. Entonces, esto ya viene dándose, pero efectivamente en los últimos meses, quizá el último año completo, se ha radicalizado y se ha extendido de forma preocupante en muchísimas de las decisiones y situaciones que está viviendo el pueblo ecuatoriano, y eso nos debe convocar justamente a lo que tú decías. Ya hay que sacudirse, hay que madurar, hay que crecer. La política no se trata de enemigos a muerte, los enemigos a muerte se matan entre ellos. En la política se trata de procurar las mejores decisiones para las grandes mayorías, que en ese proceso de búsqueda de esas mejores decisiones haya conflictos políticos, conflictos ideológicos, conflictos de hoja de ruta, de gestión o de lo que sea, por supuesto. Eso es lo que se discute en la política. Si mi hoja de ruta es mejor que la tuya, o cuál es más efectiva a corto plazo, o con cuál podemos enfrentar mejor la situación de la seguridad. No se trata del viejo este y de las pistolas y los tiros. Se trata de decir qué es diseño institucional para perseguir, ¿no? Que es también algo que preocupa indistintamente de cuál sea la camiseta de quien dirija el Estado, porque al final del día, si yo diseño un Estado que te brinda las facilidades para perseguir enemigos políticos, el día de mañana voy a ser yo el perseguido, indistintamente cuando ya no me sienta ahí. Y no ha parado. Esa práctica deleznable de utilizar la justicia para perseguir no para. Y a ratos parece que quieren
Además, no solo no parar, sino desenterrar las mismas vergüenzas que vienen dándose desde hace 6 años para tratar de reactivarlas o de seguir haciéndonos pasar vergüenza en el ámbito internacional, mientras acá adentro todo sigue descomponiéndose más. Es decir, necesitamos un sacudón de verdad, porque no vamos a parar a nada así, no vamos a llegar a nada, no vamos a sacar al país del hueco en el que le han metido las políticas de Moreno y Lasso. Y creo que eso ya nos debe preocupar a todos, más allá de cualquier filiación o de cualquier posición política que tengamos. Es el país el que está pagando esto, el que está sufriendo por esto. Y con muy honrosas excepciones, inclusive del nuevo presidente electo, a quien vi bastante cauto en ciertas posturas y además aplaudo yo ciertas cosas, todavía no veo la generalidad de actores políticos manifestándose al respecto. Esa era mi pregunta. ¿Está consciente de todo este escenario, Daniel Noboa? ¿Tiene además el arresto político, la fortaleza para poder identificarlo y trabajarlo desde el día 1? Yo conocí a Daniel en la asamblea, Fernando. A mí me pareció, más allá de nuestras discrepancias ideológicas, que por supuesto las mantengo, a mí me pareció un hombre con el que se puede hablar, con el que se puede discutir, con el que se puede llegar a acuerdos, más allá de las ideologías, que son siempre muy importantes, pero que a veces no son las que marcan las decisiones políticas, ¿no? Claro. Otra sería la historia si fuese así. Tiene los arrestos, yo también quiero ver si los tiene, espero que los tenga. Creo que tiene claro el escenario, sí, yo creo que tiene claro el escenario. Por eso me parece, esta es una percepción mía, me parece que le dio la espalda a ese grupúsculo de odiadores que siempre temen los acuerdos, les gusta llamar... Al parecer así va a ser. Yo todavía tengo unas profundas dudas sobre eso, Fausto, y básicamente por eso, ¿no? Por esa falta de claridad en el escenario es que te pregunto, ¿realmente lo tiene claro? Porque, yo creo dábamos por hecho al inicio de la semana pasada que se concretaba el acuerdo con la Revolución Ciudadana y los socialcristianos. Luego eso, en varias declaraciones, en varias participaciones, se fue un poco diluyendo. No llega a concretarse, no llego a identificar la dirección todavía, indistintamente de que sí, como tú, pienso que está con una predisposición mejor que otros actores o muy superior que la de otros actores a sentarse a conversar con todos los grupos. Yo creo que, a ver, por distintos comentarios al respecto, el problema que se genera en los días pasados en relación al tema de la fiscal general del Estado es uno de varios puntos, entendería yo. Tú sabes que yo he tomado alguna distancia del espacio de decisiones de la Revolución Ciudadana. No puedo hablarte con conocimiento de causa, sino con lo que yo veo y entiendo, porque conozco el espacio, lo conozco muy bien, y por eso sigo compartiendo con la Revolución Ciudadana prácticamente todas sus aspiraciones políticas. Ese es uno de varios temas. La bancada de la Revolución Ciudadana no necesita de ningún otro movimiento para iniciar un juicio político. Entonces, seguramente, tanto el Partido Social Cristiano como el bloque de gobierno tendrán en su momento la posibilidad de decidir si votan o no votan en ese proceso, pero la Revolución Ciudadana lo va a hacer, creo yo, lo va a plantear, no le hace falta nada. Pero ¿sabes qué me falta tal vez de Daniel Noboa? Y es probable que sea injusto yo con él, ¿no? Porque al final del día yo no estoy observando el país desde los ojos del que lo observa el presidente electo, pero me falta algo de identificación de su decisión política, ¿no? De liderazgo, si se puede, en el camino o en el avance de este tipo de negociaciones, más allá de que sigue proponiendo un discurso muy ecuménico, ¿no? Yo conversaré con todos, yo me acerco a todos, pero no le identifico todavía una personalidad política liderada por él que pueda establecer este contacto y tender estos puentes con sus grupos legislativos. Estoy de acuerdo contigo en eso y yo creo que eso puede tener varias explicaciones. La que se me ocurre a mí, porque además el gobierno actual dio muestras claras de tener esas intenciones en algún momento antes de que se sienten los equipos de transición. Yo creo que Daniel quiere posesionarse y creo que tiene temor de que este gobierno se le ocurra alguna maravilla como quitarle el presupuesto a la asamblea o alguna de esas locuras a las que nos han tenido acostumbrados en estos años y busque la forma de demorar inclusive más de eso, y creo que está siendo muy cauto por eso. Yo creo que hay cautela por eso.
él prefiere primero sentarse ahí y luego empezar a tomar ciertas riendas, porque yo también tendría, ¿no?, temor de que al señor Arosemena se le ocurra alguna maravilla económica y complique más todavía la situación. Yo creo que quiere llegar de forma ecuménica, usando tus palabras, para sentarse, digamos, en Carondelet y luego empezar a tomar definiciones. Espero que eso no le pase una factura compleja, porque yo también creo, yo también considero que él ya debió mostrar una posición un poco más fuerte. Creo que además eso también lo vamos a ver con la posición de la Asamblea, ¿no? Creo que va a ser inevitable la toma de postura después de que las bancadas tomen sus decisiones, que obviamente son acordadas, serán parte de un macro acuerdo que busca ciertas cosas y que delimita otras, porque no tengo la menor duda de que al menos la Revolución Ciudadana ha dejado claro que no va a apoyar decisiones que impliquen privatización, no va a apoyar decisiones que impliquen la afectación de la seguridad social, ni va a apoyar decisiones que impliquen la afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, dentro de ese marco, desde el día 1 de la Asamblea vamos a entender un poquito más hasta dónde han llegado esos acuerdos, y a Daniel Noboa le va a tocar definitivamente después de eso tomar una postura previa a su posesión en la Asamblea mismo. Es un buen mensaje el que le ha entregado al país hoy, disponiendo la coordinación para reducir los costos del tal banquete. Yo preferiría que no haya banquete. Este país no está para banquetes, este país está para otras cosas, pero creo que de todas maneras que darle contexto a esto, ¿no? O sea, es una elección derivada de una crisis política en un momento de tremendas urgencias, es un gobierno de transición, no es un gobierno que va a durar los años que corresponden, ni siquiera se contabiliza dentro de los tiempos que cada autoridad tiene para reelegirse. Fíjate que hay asambleístas que, si lo lees muy llanamente, estarían en su tercer periodo, pero no es un tercer periodo, es un segundo periodo que termina por un proceso que todos conocemos, que responde a los intereses políticos del gobierno actual, con una muerte cruzada que lo que hizo es evitar su destitución por juicio político. Así de sencillo es esto. Y que tuvo ese objetivo, el egoísta objetivo de que no me saquen y no expongan en la Asamblea Nacional las cuestiones que tenían contra mí en el juicio político. Al final del día, esto es el mismo cuento que venimos conversando ya hace algunos años, Fausto, que es la política sirviendo a los intereses de un individuo. Y sucede mucho, y aquí no es que quiero señalar a Daniel Noboa, pero sucede, este tipo de cosas suceden con muchísima más facilidad cuando los partidos políticos, las organizaciones políticas son organizaciones fusibles, construidas solo y únicamente para que ese individuo pueda concretar el sueño de ser presidente. Y esto lo hemos visto ya en varias ocasiones y en varias organizaciones políticas, incluida la del actual presidente electo. ¿Tú crees que eso de alguna manera dificulte un poco el escenario respecto a eso? No estás arropado de una organización política que te permita con experiencia liderar estos procesos de establecimiento de acuerdos y de pactos para beneficio del país, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira que la organización política de Daniel Noboa está todavía en construcción. Ni siquiera la Revolución Ciudadana tuvo la fuerza que se necesita y que debió haberse encontrado en la organización política para defenderse cuando se dio la traición de Lenín Moreno. O sea, si tú te fijas, el Partido de los Trabajadores en Brasil estuvo día y noche enfrentando la persecución que sufrió Lula. El peronismo en Argentina, lo propio. Y siguen ahí. Acá no. Acá Alianza País prácticamente desaparece después de la traición. Ahora ya acaba siendo parte del grupo de partidos que fortalecen la posición de la derecha. Termina la Revolución Ciudadana acercándose a un movimiento que le abre las puertas, que era Compromiso Social. Así termina candidatizando gente, termina ganando espacios en los gobiernos autónomos descentralizados, termina con una bancada en la Asamblea, después de tener de haber tenido inclusive que postular casi que por debajo de la mesa para que no sean impugnados, para que no sea... Es decir, aquí ni siquiera la Revolución Ciudadana, que probablemente es el movimiento
más estructurado, con mayor participación territorial, con mayor capacidad de gestión, ni siquiera ellos pudieron, ni siquiera nosotros pudimos mantener el soporte de ese partido. Acá el presidente nuevo entra con uno que se acaba de formar, un poco que entiendo que todavía ni siquiera está completada la formalización, por eso Daniel Noboa llega con un grupo de alianza. Alianza, sí. Una alianza de la cual ADN es parte, pero como parte del membrete. Claro, es el membrete, de hecho, es un poco lo que se hizo durante la elección pasada, cuando justamente hubo que identificar como un membrete la participación de la Revolución Ciudadana, porque hasta el último momento no tuvieron partido, ¿no? Utilizas el membrete, utilizas el letrero, pero creo que la creación de la organización política, y más allá de la creación en papel, la construcción de una verdadera organización política que orbite alrededor de Daniel Noboa todavía está en el pendiente. Está en el pendiente, y eso creo yo que a un presidente electo, o sea, quizá pueda darse, pero yo personalmente no lo creo así, quizá pueda darse lo que se dio con Rafael Correa. El presidente Correa llega con un movimiento recién formado, pero ese movimiento recién formado venía arrastrando un acumulado de años de sectores del progresismo. Acá no, acá es el partido para Daniel, por Daniel, y yo espero que él pueda capear ese temporal, porque es complejo, sin una estructura que te ayude a solidificar tu posición política, tu posición ideológica. Ya como administrador vamos a ver, espero que sea mejor que Lasso al menos. Yo creo que bueno, debería, digamos, un chimpancé con una pandereta debería hacerlo mejor, ¿no? Uno no esperaría que lo haga peor, pero ya dijimos eso con Moreno. Así es, así fue. Por eso también creo que parte de esa madurez es entender que las instituciones tienen una memoria histórica y que hay gente que realmente te puede ayudar a sacar adelante ciertas instituciones porque conocen cómo funcionan. Si tú entras y haces una tabla rasa de todo el mundo, justos y pecadores, lo que te vas a encontrar entonces es con monstruos que no sabes cómo manejar. Y es lo que nos habíamos planteado, ¿no? O sea, no puedes ir, y está muy bien que te rodees de gente, pero la gente de experiencia de la que te rodeas no puede ser Alberto Dajic, no necesariamente porque tener a Alberto Dajic al lado sea malo, sino porque la experiencia no puede radicar o no puede asentarse sobre la presencia. Entiendo que ya salió del grupo de transición financieros, pero en todo caso no puede residir esta cuota de experiencia en alguien que operó en el Estado hace 2 constituciones, con 2 diseños anteriores. Hay que también tener claro que desde la Constitución del 2008 hasta hoy, la gente que ha trabajado en el Estado es la que entiende cómo está diseñado y cómo funciona el Estado. Sí, además, ya para tocar el tema de Dajic, más allá de los procesos o no que él haya tenido, el sujeto es un tipo incoherente y malagradecido. Entonces, de ese tipo de gente, Noboa debe tener cuidado. Porque si Dajic fue perseguido y en el gobierno del expresidente Correa se le indultó, entonces, ¿con qué cara Dajic luego ratifica el influjo psíquico contra quien le favoreció dándole el beneficio de la duda? Sí. ¿Ya? O sea, más allá de si fue o no fue, lo que sea. Pero para siendo presidente tuvo la voluntad, si se puede, de asumir el costo político. Yo calificaría sino de decencia. Sí, decir, oiga, ese juicio es un juicio que debería ser nulo. Y del otro cara de la moneda vemos a Alberto Dajic legitimando un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, hay algo interesante en lo que dijiste, Fausto, y es que dijiste debe tener cuidado. Y a lo largo de las últimas semanas, los actores políticos, indistintamente de qué bandera los arrope, lo escucho repetir mucho, debe tener cuidado. Entonces los anticorreístas dicen debe tener cuidado de juntarse con el correísmo. Y el correísmo dice, y creo yo que con algo de razón, debe tener cuidado de juntarse con los odiadores, con María Paula Romo, con Carrillo, con estos personajes que básicamente han hecho de su vida pública una permanente persecución al otro. Y en todo este escenario, ¿no? Donde nosotros identificamos cosas donde decimos, oye, debe tener cuidado, los políticos de las otras bancadas dicen, oye, tienen que tener cuidado.
¿qué le queda a Daniel Noboa? O sea, al final del día me da la impresión de que todos esperamos que Daniel Noboa haga lo que nuestra organización o nuestro criterio político espera de él, pero somos al final un país fragmentado. Sí, creo que somos un país fragmentado, nos han empujado a fragmentarnos, la participación de la media corporativa pautada ha llenado las cabecitas más débiles de esta necesidad de conflictuar, de guerrear, por decirlo de alguna manera. A Daniel Noboa le toca tener cuidado, sin duda alguna, pero creo que tiene que ser el gobierno de él. Y creo que si es que va a ser coherente, tiene que ser dentro del esquema de sus propuestas, respondiendo, por supuesto, con inteligencia ante las necesidades de un país que se desangra y se sigue deflagrando. O sea, un país al que necesitas reconstruirle, reconstituirle, un país al que necesitas unirle. Si por ser coherente con su pensamiento, Daniel piensa que poniéndonos mañana impuestos a la clase media y reduciéndoles los impuestos al sector económico más pudiente va a unir el país, pues será un grave error de percepción. Y espero que no lo haga. Ahí hay un elemento importante. Se ha anunciado la reforma tributaria como una cuestión vital para el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Sabemos que la tendencia política que ha representado Daniel Noboa y su vicepresidenta está muy distante de la Revolución Ciudadana, de la Revolución Ciudadana, que es el grupo legislativo más grande, y él tiene que ir a acercarse a los grupos legislativos mayoritarios para designar autoridades en la Asamblea. Tiene que ser parte de este juego la organización que respalda al presidente de la República, quiero decir, de este juego de conteo de votos para elegir autoridades en la Asamblea. Y por otro lado, tiene este escenario que planteábamos, ¿no? De que no logras todavía concretar una identidad política respecto de él. Entonces, a mí te digo la verdad, se me hace un poco difícil pensar que Daniel Noboa pueda acercarse a la Revolución Ciudadana para nominar autoridades, pero luego en el tema tributario distanciarse nuevamente, todo esto dentro de la primera semana. No es un escenario fácil. No es fácil, pero mira, no sé si calificar a Noboa de que sea un representante del neoliberalismo caníbal del que sí es representante Lasso. Creo que Daniel pertenece al sector de la derecha, pero a una derecha un poco más moderada, que yo considero que no viene a plantear, porque él conoció directamente, personalmente, desde la Comisión de Desarrollo Productivo en la Asamblea, algunos temas relacionados con las leyes económicas urgentes. Yo no creo que él venga a cometer esos mismos errores. Él tuvo en sus manos el error de Lasso, y yo no creo que él venga a plantear el mismo error. Yo creo que él debe estar este momento, a través de su aparato de negociación, negociando términos de una económica urgente, que es lo que se debe hacer para que una económica urgente llegue con urgencia y tenga la posibilidad de los consensos necesarios para ser aprobada con la urgencia que este país requiere. Eso es lo responsable. El presidente Lasso lo que hacía es mandar las económicas urgentes de sorpresa para todas las bancadas, incluida la de él, y luego por eso no sabían y zapatear porque no se la aprobaban como él la había mandado, sí. De la Asamblea, sus propios legisladores no sabían cómo defender, luego retiraban diciendo que fue un borrador. Claro, sí. Y en este escenario donde todos le decimos a Daniel Noboa, oye, cuidado con eso, la verdad es que aquí sí tiene que tener cuidado, no tiene que ser mucho más fino en su relación con las instituciones. Y se la relación con la Asamblea. La relación con la Asamblea es, miren, tengo este proyecto. Yo necesito saber su posición respecto a este proyecto, la suya respecto a este proyecto, y demorar el proyecto 2 días más para que después no se le regrese por cualquier cosa. O sea, el secretario jurídico de la Presidencia de la República tiene que ir a sentarse con los técnicos especializados de la Asamblea para que después no le regrese el CAL diciéndole que está mal planteado o que está unificando leyes, y eso no se puede hacer en una económica urgente. Claro. Y no me dejan gobernar, no es que no te dejan gobernar, es que se nombra, digamos, se gobierna bajo ciertas normas y no las estás cumpliendo, ¿no? Pero ahí va un poco, ¿no? En este escenario de nuevo donde todos le decimos, oye, cuidado. ¿Cuáles son los reales cuidados que va a tener Daniel Noboa? Y ahí hay un detalle sobre lo que dijiste, y es que
estamos a días nada más de que se siente en el cargo y todavía no podemos identificarle una identidad, valga la redundancia, política al presidente. A mí, sinceramente, me preocupa porque cuando un actor político viene siendo parte de un proceso político en el interior de una organización política, tú sabes qué esperar. Uno ya sabe. En este caso, el terreno se percibe más balumoso, se dice en el campo acá, ¿no? Está balumoso el terreno sobre balumoso. A ver, para mí Daniel tiene que tener cuidado de cosas muy específicas. Daniel tiene que tener cuidado de la demagogia. Daniel tiene que tener cuidado de esos sectores recalcitrantes que siguen insistiendo en la política del odio para gobernar, que está demostrado que no funciona, solo destruye. Daniel tiene que tener cuidado de involucrarse, como se han involucrado los últimos 2 presidentes, en los procesos judiciales. Me parece un mal precedente este acto urgente contra las declaraciones de Luisa González. No, me parece que ese es un error que espero que quede en el acto urgente de desmaterialización de un audio. Yo espero que quede ahí. Creo que Daniel Noboa tiene que tener cuidado de los vendedores de humo. Este país requiere autoridades que tengan capacidad de decisión política. Este país requiere decisiones políticas urgentes en los temas más acuciantes de nuestra situación: la seguridad, la salud y la economía. Cuando digo economía, yo involucro ahí, por supuesto, el tema del empleo y el tema de la situación, por ejemplo, del agro, que está desesperada. ¿Sí? Porque se viene el niño. Eso, y el niño no solamente viene denunciando el niño desde hace meses y todavía no vemos una acción concreta del Estado, y van los prefectos a visitar a los gobernadores a decirle: oiga, me deben dinero, ¿cómo me empieza a llover, se me desbordan los ríos, se me van los cultivos y yo cómo hago si usted me debe dinero? Y era muy decidor de la situación del país la semana anterior, cuando Marcela Guiñaga salía de la gobernación y decía: oiga, el gobernador Tabaqui nos ha dado con la mejor predisposición del mundo, nos ha invitado a conversar, nos ha recibido, nos ha escuchado, nos ha dado un rico cafecito y nos ha dicho que todo tiene que ver con Arosemena allá y que realmente aquí el gobernador no puede hacer más que esto, escucharnos. Ese es un problema. Porque esta desconexión de los organismos estatales y de gobierno es lo que le toca a Noboa recomponer un poco. Sí, porque el problema del gobierno que sale es que nunca entendió el Estado. Yo espero que Daniel Noboa se reúna de personas que entienden el diseño del Estado para que sepan exactamente a dónde tienen que acercarse el momento que tienen que tomar decisiones. Si tienes una Secretaría de Administración Pública, si tienes una Secretaría Jurídica, si tienes lo que antes era Semplades, cada una de esas secretarías estaban convocadas a ser el ente coordinador de los otros esquemas del Estado para poder trabajar, para que no te responda el SRI que estás equivocado cuando desde finanzas dices una cosa. Eso se hace de forma previa, eso es responsable. Lo que han hecho es irresponsable. Se tira el uno alguna cosa, el otro dice otra, después resulta que el presidente sale dirimiendo y también el presidente estuvo equivocado. Entonces el país no avanza, pues, porque va a encontrarse con estas piedras en el camino permanentemente. Eso es algo que Daniel tiene que evitar. Eso es otra de las cosas con las que él tiene que tener cuidado. Por eso, yo aplaudo por un lado la incidencia que podría tener la gente joven en este nuevo gobierno, gente que está empezando, que no conoce el Estado, pero Daniel tiene que tener cuidado de también rodearse de personas, más allá de la afiliación política, que conozcan ese Estado. Pero ojo, cuando yo digo más allá de la afiliación política, no estoy incluyendo en esos grupos personas que han entrado a destruir. Con esas personas sí tiene que tener cuidado, más allá de la afiliación política. Porque si lo que vas a permitir con el ingreso de ciertos personajes a tu gobierno es que se mantengan los esquemas de destrucción o esta necropolítica, pues de eso sí tienes que tener cuidado. El niño, por ejemplo, quería decir eso para concluir la idea anterior. El niño no solamente es la emergencia de quienes pueden correr riesgo por las inundaciones. El niño es la emergencia de la producción.
y se está hablando de temas de secretarías de riesgos o en cualquier cosa en la que transformaron a la Secretaría de Riesgos, pero todavía nadie dice nada sobre los temas del agua, nadie dice nada sobre los temas del agro. El gobierno que se va es un gobierno completamente improvisado, que tiene gente que no entiende de esto. Ya vimos lo que pasó en energía, más allá de que claramente queda de que tenían intenciones de negociar contratos con producción energética cara, pero también se demuestra en todo lo que destruyen, en todo lo que no han podido arreglar, en todo lo que han dejado dañar. Mientras conversábamos y mientras te escuchaba, me viste mirar hacia abajo, es porque me llegó el mensaje de CENEL con los horarios de desconexión del día de hoy, Fausto. ¿Cómo se planifica en un país? Y ojo, digamos, yo al final del día, nosotros somos un medio de comunicación, si nos cortan la luz en la tarde tenemos la posibilidad de informar en la noche, pero ¿cómo se planifica desde lo productivo? Cuando tienes una plantilla de empleados con los que tienes que responder, ¿cómo puedo planificar si a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana me indican que a la 1 de la tarde no tendré luz? Y vamos a ver si mañana me indican a las 11 de la mañana que no la tendré a las 2. Entonces, ¿cómo se puede levantar el país, reactivar el país desde la incertidumbre permanente de algo tan básico y tan elemental como tener energía eléctrica? Así es, porque además, eso que a ratos decía mi hermano, perdón que lo cite, pero el otro día conversábamos, decía, hoy no va a haber cortes, qué horror que tengamos que alegrarnos de estas minucias. ¿Sí? Pero inclusive eso de que hoy no va a haber cortes, pero el lunes sí, descontrola cualquier posibilidad que tienes de organizarte. Y además, no entiendo cómo se hizo la sectorización. La sectorización debió haberse hecho en una mesa de diálogo con los sectores productivos. Porque si no, no entiendo la sectorización, porque entonces una industria que está en el sur de Quito puede operar la tarde, las otras operan la mañana, cuando muchas de las cosas que hacen entre ellos son concatenadas y les toca esperar un día para continuar con los procesos. Yo a veces, por ejemplo, yo vivo en el bosque, pero resulta que hasta la esquina de mi casa está conectada a otra central. Entonces, el semáforo de la esquina funciona a las 10, pero yo no tengo luz a esa hora. Entonces, o sea, es una cosa que no se termina de entender. Eso. Y es imposible. Acá en CENEL, que es una maravilla de empresa, en las listas, por ejemplo, te salen como a las 10:30 de la mañana parte de la 10ª etapa de la Alborada. Yo qué sé, ¿qué parte? ¿Qué parte? ¿Y cómo planifico mi día laboral y productivo a partir de que tú me dices una partecita le voy a quitar la luz y la otra en la tarde? ¿Cómo sé yo dónde estoy respecto del Estado, de esta gente que debería proveerme de servicios? Sí, porque a estas alturas, con la Constitución actual, la no provisión de servicios básicos puede terminar resultando en un asunto de responsabilidades de altísima gravedad. Tú puedes meterle preso al transportista que hace paro y suspende la vialidad en una calle, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo meterle preso al funcionario por cuya responsabilidad no tengo luz? Por cuya responsabilidad una cuna de un recién nacido o un aparato para darte oxígeno no funciona. Claro. Están rozando las responsabilidades penales por la negligencia a la que han llegado y esa es otra cosa que yo espero que el nuevo gobierno la tome muy en cuenta. Porque... Y es importante eso, porque yo creo que no lo hablamos suficiente. Es decir, estamos muy concentrados en los acuerdos políticos, estamos muy concentrados en darle una identidad, lo que decíamos, una identidad política a Daniel Noboa a través de con quién se reúne, con quién establece acuerdos, las cosas que dice, a quién nombra el ministro, pero no estamos hablando de qué tanto Daniel Noboa está en la posibilidad, por ejemplo, de llegar y solventar rápidamente el tema de la provisión de energía eléctrica, que es algo que nos tiene atravesados a todos. Efectivamente no hemos hablado de eso y efectivamente no hemos hablado mucho de una cosa que yo creo que es necesario hablar. ¿Por qué? Porque la canalla mediática, perdón que utilice el término, pero yo no puedo dejar de llamarle de esa manera, la media corporativa que pauta para decir y pauta para callar, enseguida la pinta de monstruoso o de dañino. Fernando, si no se fiscaliza, si el país no sabe la verdad, ¿cómo crece? De acuerdo. A mí esto me parece el reino del revés, ¿no? Por supuesto.
Sí, Queremos, la transparencia en la cabeza de algunos actores políticos tiene que ver con jamás revisar las acciones de otro señor, de un funcionario público. Esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, pero se han apropiado del término transparencia. El que no quiere transparencia es aquel que quiere revisar las actuaciones de sus... Sí, pues hay que ver lo que pasó con la participación. O sea, estamos viviendo en un país de locos. La Corte Constitucional, que es la llamada a procurar que las garantías constitucionales se respeten y se mantengan, destituye a un funcionario porque quiere permitir que una veeduría revise lo que hicieron para nombrar una fiscal. Ciudadana. Aquí lo decíamos con claridad, Fausto, e incluso yo algo molesto. Decía, a ver, ustedes, Corte Constitucional, nos están diciendo a nosotros, los ciudadanos, que no estamos en posibilidades de revisar los actos de nuestras autoridades públicas. Es que no tiene pies ni cabeza. Que lo hagan en nombre de la transparencia y el buen obrar, además, es para arrancarse los pelos. Por supuesto. Y más allá de que yo, por ejemplo, habría pensado en la posibilidad de recusar a todos esos jueces que están ahí porque Trujillo lo permitió, y dejar eso en suspenso. Bueno, no lo hicieron. Yo respeto las estrategias que cada uno tiene, pero se le permitió a la Corte ser juez y parte. Y eso atenta contra cualquier lógica, porque es esa Corte la que se beneficiaba del candado de Trujillo. Entonces, así es como yo veo las cosas. Por ejemplo, en el tema de vialidad. Si las grandes vías que tanto criticaban, denostaban o hasta era tema de burla cuando se decía del desarrollo de no comemos carreteras y etcétera. Sí, no se come de eso. Ahora están entendiendo que también se come de eso, porque por ahí transitan los productos que llegan a tus mercados. Pregúntale a la gente de la Amazonía con toda la troncal amazónica destruida. Si eso costó 10.000 millones de dólares hacer durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, ahora va a costar 11.000 millones de dólares rehacer. Todo lo que dejaron destruir por odio político y por negligencia y por corrupción. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de eso? Las vidas humanas que costó la pandemia por el mal manejo de la pandemia en el gobierno de Moreno. Sí, de acuerdo. ¿Por qué está prohibido decirlo? ¿Por qué existe una tendencia institucional a impedirlo? Es gravísimo. Por supuesto. Porque es el Estado institucional impidiéndole a los ciudadanos hacer veedurías. Es de una gravedad profundísima. Así es. Acuérdate que hay procesos presentados y no pasa nada. Y les da urticaria a algunos hablar de un juicio político contra la fiscal. Se presentó un proceso por las vacunas VIP. ¿Qué pasó con eso? Se presentaron procesos por el tema de las entregas de hospitales. ¿Qué pasó con eso? Porque nos meten en la cabeza que el juicio político a la fiscal es por el caso sobornos. Mentira. Eso tiene una sentencia ejecutoriada, se tiene otro proceso. Sí, si mañana la fiscal se va destituida por un juicio político, eso no significa que como... En nada beneficia al señor Correa para pasado mañana. En nada. En nada. Vendrá otro fiscal que seguramente en un eventual recurso de revisión irá a defender lo hecho por su autoridad previa. Claro. En nada. Pero es que es por la impunidad. Mentira. Impune lo que está permitiendo a la fiscal que suceda en el país. Impune se va a ir ella si se va sin que nadie le pregunte por qué. Eso es impunidad. Pero nos llenan la cabeza de eso y muchos cogen el anzuelo y se dejan llevar nuevamente por la corriente. Impune la gestión saliente en cuanto a su administración penitenciaria. De nuevo, conversábamos el día viernes con Andrés Williams sobre necropolítica y hablábamos de cuánto estas dinámicas no solamente atraviesan la vida ciudadana, sino también lo institucional, Fausto, cuánto sus tentáculos, a medida que no encuentran resistencia, que el Estado se retira, sus tentáculos van ingresando en los distintos sectores de la sociedad, y eso hace que el lugar donde se va a sentar, el asiento donde se va a sentar Daniel Noboa, sea ya muy distinto al que hace 2 años llegó a ocupar Lasso. ¿Lo ves con esa claridad y esa fuerza para decir, ok, la realidad es compleja y no se resuelve con barcazas flotando en el río, se resuelve con otro tipo de actuación por parte del Estado, comprendiendo cuál es el problema y echando a andar políticas que procuren resolver? Yo entiendo que él plantea cosas en su plan de gobierno que estaban pensadas para un país que no está como el nuestro. Claro. Es decir, el juicio por jurados. Si aquí le disparan a un fiscal en la esquina cuando les da la gana,
o matan a un juez en la esquina cuando les da la gana, ¿qué tan seguro puede estar un ciudadano que es parte de un jurado? Cero. Y si vamos a poner barcazas, si ellos meten armas todos los días en las cárceles, estando en tierra, las barcazas se transformarán en fortalezas flotantes de los grupos delictivos. O sea, no hay ahí ninguna posibilidad de que eso tenga resultados favorables a la situación del país. No hay forma. Mientras más posible sea controlar, más controlables serán. Y mientras más rápido entienda que esto respondía a la construcción de un plan de gobierno en una visión de antes del crimen de Fernando Villavicencio, de antes de las últimas matanzas. Es decir, el país, oye, empezamos la entrevista diciendo, amigo querido, no nos vemos hace meses y estamos en otro país. No, bueno, Daniel Noboa construyó su plan de gobierno hace meses, incluía esto de las barcazas, incluía el sistema de jurados, etcétera, pero va a tener que entender rápido que esas soluciones propuestas en el momento de construir su plan de gobierno no son soluciones para el Ecuador de hoy, que necesita urgencias o que necesita respuestas a urgencias mucho más inmediatas. Ese tipo de ofertas de la campaña, él debería guardarlas. Las respeto, no las comparto, ninguna de las dos son... No, de acuerdo. Pero son las de él, y la gente votó por la propuesta de él. Pero yo sí las guardaría en el cajón para una eventual reelección, si es que eso es lo que ya, como públicamente él ha dicho, va a buscar. En 17 meses ni va a poder construir barcazas, ni va a poder haber juicio de jurados. Y el país se sigue desangrando. Él mañana y va a haber consulta, Fausto. Eso es otro tema que me preocupa. Yo creo que Daniel debería entrar a tomar decisiones políticas, no a respaldarse para ciertas cosas en una consulta popular, que creo que es totalmente innecesaria para las tres cosas que yo considero más urgentes en este momento. Ni la seguridad, ni la salud, ni la economía del país requiere de una consulta popular. Requiere de decisiones políticas y requiere del trabajo conjunto entre gobierno y asamblea para poder aprobar con urgencia ciertas normas que le permitan al Estado recaudar para poder reinvertir en la sociedad que está destruida y desesperada. Y aun cuando consiga eso, digamos que logra un acuerdo político en la asamblea, delinean un país, digamos, en el que podrían confluir todos los intereses. Yo insisto todos los días en que estamos en un país de necesidades casi objetivas. La necesidad de seguridad es la misma en Zamora Chinchipe que en el centro de Guayaquil. Todos queremos estar seguros. Necesitamos poder caminar, poder comer y poder curarnos. Exacto. Son objetivas, no tienen bandera política. Todos lo necesitamos y lo necesitamos en un extremo y en el otro del país, ¿no? Entonces, en un país con necesidades objetivas es real, por ejemplo, cosas como las que plantea Daniel Noboa, de enviar un proyecto de ley económica urgente cada mes. Yo te digo la verdad, habiendo sido el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y entendiendo cómo funcionan los procesos de aprobación de leyes, no sé si eso sea tan posible. O sea, se supone que tienes un tiempo para cada ley económica urgente. Lo que está planteando es que se vote una y llegar otra, pero no creo que vaya a ser eso a la final lo que efectivamente se termine haciendo. Creo que ya en el devenir de los días, él va a terminar ajustando algunas decisiones. Yo aplaudiría que se revea la intención de una consulta popular, que yo creo que este país no necesita ni más urnas, ni más elecciones. Pero además mira lo que estamos diciendo, ¿no? Es una persona que por primera vez va a la función ejecutiva y necesita, como toda persona en un nuevo trabajo, necesitará comprenderlo. ¿Cuánto se tomará en comprender dónde está y cómo cómo opera el lugar donde está? No lo sabremos, pero estoy seguro que no serán 20 minutos, ¿no? Pasará algún rato. Si a eso le añades una consulta, perdón. Solo Lazo entendió todo en 100 minutos. En 100 minutos la tenía clarísima. Aquí estamos justamente por eso. Así es. Y bueno, pues tendrá que consumir algo de tiempo en entender dónde está y cómo funciona y cuáles son las dinámicas del manejo del Estado. Luego propone una consulta popular que, de nuevo, yo espero que lo revea y que entienda que desde el Ejecutivo se pueden atender estas necesidades objetivas sin necesidad de estar enviando proyectos a la Asamblea y más bien establecer alianzas legislativas para cosas concretas, para cuestiones que respondan a estas urgencias objetivas. Pero anuncia la consulta popular, anuncia una reelección. ¿En qué momento gobierna? Entre entender dónde está, entre promocionar la consulta y proponerse para reelección, ¿cuántos meses le quedarán para gobernar? Realmente las necesidades del país están para esperar
este tipo de procedimiento político para un gobierno de 17 meses? No, no están. No están. Yo creo que él puede y debe tomar las decisiones políticas más urgentes sin necesitar una consulta popular. ¿Qué vamos a esperar para esas decisiones políticas hasta abril? Claro. Y en agosto entramos en campaña. Claro. No, es que no debería. Yo creo que todas esas propuestas, vuelvo a decir, yo no las plantearía, pero él tiene derecho a hacerlo y por eso votó la gente. Pueden esperar el periodo regular que dura una presidencia y podría él pensar en esas propuestas para esa eventual reelección de la que él mismo ya está hablando. Yo creo que en este momento, suena feo decirlo así, pero él debería transformarse en un salvador urgente, ¿no? No en alguien que pregunta, sino que hace. Si no hace, se va a demorar. Tú sabes cómo está votando últimamente el pueblo ecuatoriano. La mínima cosa que te ponen a decidir exaspera los ánimos, encrispa todo. ¿Quién le asegura que va a ganar la consulta? ¿Qué tal si viene alguna cosa ahí que como a Lazo la gente le dice que no y en un gobierno de 17 meses acaba comiéndose su capital político en 5? Él termina, que analizar, ¿no? Él ha terminado de entender que su capital político es más bien, no quiero llamar un capital golondrina, no, pero lo cierto es que de la primera vuelta del debate, primera vuelta, el que llega con un 4% sale en la siguiente semana con un 20% que lo lleva a la segunda, y esto quiere decir que, digamos, ese 20% que llegó a beneficiarlo, que se convenció con el debate o con la última semana de la campaña de la primera vuelta, no es necesariamente votación de Daniel Noboa. El problema es que cuando ya ganas, cuando ya tienes a los aduladores hablándote a la oreja, tiendes a creerte más poderoso de lo que eres. Tiene claro, de nuevo, este terreno balumoso sobre el que pisa Fausto. Espero que así sea. Si es que existe un acuerdo en la Asamblea que ha ido por encima del odio y de la sinrazón, creo que es un buen ejemplo de que está tomando en cuenta o está teniendo en cuenta el escenario. Si es que realmente, como algunos sueñan, ese acuerdo se quebró y la Asamblea termina siendo un parche de retazos como el que armó Lazo para ponernos a la señora Yori de presidenta de la Asamblea, pues Daniel habría empezado con muy mal pie su gobierno. Entonces, creo que esta semana es una semana de definiciones. Creo que la Asamblea tiene un inicio muy complejo porque empieza con todo en contra, digamos, para poder sacar desde su postura, desde lo que puede hacer la Asamblea, que es fiscalizar y legislar, ayudarnos a sacar el país adelante, y un Daniel Noboa al que yo le deseo éxitos, pero que desde el sábado, desde el domingo, tiene que estar pensando seriamente en cómo va a dar esos primeros pasos de forma agigantada y urgente, porque no podemos esperar ni una consulta, no podemos esperar más análisis. El país no da para más. Ahora, aterrizamos toda esta discusión en Daniel Noboa, si Daniel Noboa la tiene clara, si Daniel Noboa tiene un operador político en la Asamblea, se está acercando a Daniel Noboa o no a las organizaciones políticas, pero hay algo que es muy decidor de cómo está operando la política en este país. Y discúlpame, Fausto, si con esto me extiendo, ya vamos a terminar, nos quedan unos minutitos. Tengo tiempo yo. Te agradezco. Se habla de un acuerdo, indistintamente de que tú grites y yo grite, ¿no? de si está bien o está mal el acuerdo. Es importante tener claro que un acuerdo es necesario. Y cuando ya parece que va a existir el acuerdo, salen Rafael Correa y Henry Kronfle a decirse cosas en Twitter, y luego sale Daniel Noboa a la otra parte del acuerdo a pedir un acto urgente en la fiscalía contra la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se explica esto? Yo de verdad desde este asiento todavía no lo entiendo. Yo analizaría esos dos temas desde puntos de vista, o sea, desde posiciones distintas, ¿no? Una cosa es lo que hace Daniel y otra cosa es la discusión entre el expresidente Correa y el eventual candidato a la presidencia de la Asamblea. Y tiene alcances distintos, o podría tenerlos. Sí. Claro. Mira, yo fui parte de las conversaciones en el periodo anterior. Y la posición del Partido Social Cristiano siempre fue el de no apoyar un juicio político contra la fiscal. ¿Sí? Sí. Eso no implicaba que nosotros no podíamos hacerlo. Y eso es lo que creo que hay que dejar claro. Por eso yo decía en algún momento de esta entrevista que la bancada de la Revolución Ciudadana no necesita de ninguna firma de nadie para poder iniciar el juicio político.
Y después del juicio político, que sin lugar a dudas tendrá que tramitar la Comisión de Fiscalización, ya será decisión de cada uno de los movimientos políticos que son parte del acuerdo de decidir si votan o no votan. Frente a la abrumadora evidencia, creo que deberían votar, pero ahí será el costo político que cada uno de ellos esté dispuesto a tragarse, ¿no? Porque frente a ciertas cosas creo que eso es lo que algunos quieren evitar. O sea, son posiciones que son legítimas, pero achacárselas en Twitter en medio de un acuerdo me parece... Eso me parece un error. Y achacarse por redes sociales sabiendo a lo que eso va a dar pauta es un error. Sin lugar a dudas, para mí eso es un error. ¿Sientes que ralentizó la concreción de un acuerdo, este tipo de discusiones? Creo que no, pero sí la prendió innecesariamente, ¿no? Sí. Y focalizó en el tema de la fiscal la situación al punto que obligó a que Daniel Noboa se pronuncie, y a mi criterio se pronuncia de forma errada. Primero porque él no decide, eso es decisión interna de la Asamblea, y segundo porque nadie ha planteado todavía el juicio, por lo tanto no sabes qué evidencias se presentarían y por lo tanto no sabes si estás respaldando políticamente a alguien que efectivamente incumplió sus funciones. Como a mi criterio no hay dudas de que la fiscal general del Estado ha incumplido funciones. Entonces, y bajo el mío tampoco. Lo que sí tiene que entender Daniel Noboa es que el Estado central, el Estado ejecutivo, la función ejecutiva, no tiene por qué darle la protección y el respaldo y etcétera a funcionarios de otras funciones más allá de las que la ley determina como su seguridad y tal. Peor si el respaldo es a título personal. Creo que ese es un error que Daniel tiene que procurar no cometer. En el último de los casos, el respaldo debería ser a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y no a la persona que está en este momento representando, porque transformas esto en un asunto personal que no es. O sea, a mi criterio, la Fiscalía ha incumplido funciones. Demuestre que ha incumplido funciones, para eso es el juicio político. Lo que pasa vamos a revisarlo. Pero claro, vamos a ver, veamos si es que, debatámoslo, deliberémoslo, veamos frente a la evidencia qué es que ha pasado. No podemos prohibirnos como país revisar los actos de nuestras autoridades públicas. Eso es una locura. Exactamente, a eso es a lo que me refiero. La Revolución Ciudadana no necesita los votos de nadie para iniciar el juicio político, pues el juicio político empezará. Y si en la Comisión de Fiscalización la Revolución Ciudadana no tiene los votos suficientes y esa comisión decide no iniciar el juicio y archivar, bueno, el costo político será para quienes lo archiven. Pero discutir eso por redes sociales me parece equivocado, y pensar que eso evitó un acuerdo, me parece que no es así. Yo creo que el acuerdo se mantiene, creo que el roce fue específico, y probablemente nunca se pusieron de acuerdo sobre el tema de la fiscalía, pero seguramente sí se pusieron de acuerdo sobre un sinnúmero de temas más que creo que por responsabilidad, empezando por la Revolución Ciudadana, no le van a dar la espalda nunca al país en eso. Me lo decía Yairén el día jueves. Mira, ¿lo hemos llevado a la mesa? Sí. ¿Es una condición para un acuerdo? No, pero derecho tienen las organizaciones políticas de llevar sus agendas a la mesa de negociación. Pero por derecho tienen de discutirlas y luego definir si es que es o no parte del acuerdo eso que inicialmente se llevó a la Sí, porque también podría ser que, por ejemplo, estoy tomándome yo como si fuese yo. Si la bancada social cristiana dice, si ustedes ponen el juicio, eso rompe el acuerdo. Y yo entiendo que eso no ha pasado. Lo que ellos dicen es no vamos a apoyar. Bueno, yo no participo de eso. Entonces, creo que no hay por qué pensar que eso dinamita el acuerdo. Yo creo que más riesgo pone al acuerdo la discusión abierta públicamente sobre ese tópico específico, porque sobre todo le hace pensar a mucha gente, porque ciertos medios enseguida hacen de eso su comidilla, que el acuerdo pasa por ahí. Yo creo que el acuerdo pasa por sacar al país adelante, más allá de ciertos pormenores o ciertas cosas que no sean menos importantes, pero que no son los cimientos de ese acuerdo. El acuerdo es sacar a este país de lodazal en que lo dejan, y creo que a ese respecto no hay desacuerdo, hay un acuerdo completo en eso. Bueno, lodazal para todos menos para Guillermo Lasso, que está por deleitarnos con 900 días de gobierno, su libro de su autoría intelectual, muy tan prolífera que se escribió en una semana solito el libro, mientras el presidente viajaba por Europa. Es que está de moda escribir en los aviones.
Cierto es, cierto es. Habrá que ver en qué cuaderno lo escribió. Oye, perdón, Fausto. Ya para terminar, Slarco nos marca un tema interesante en la caja de comentarios, y es que yo, lo que nos dice, les voy a leer lo textual: yo no espero nada de Noboa, pero me encontré con un amigo que genuinamente está esperanzado, y así deben haber varios que ya no tienen como objetivo seguir con la persecución a la Revolución Ciudadana. Y creo que es algo que tiene que tener claro Daniel Noboa. Revisábamos números de Comunicaliza hace una semana o dos, y veíamos que un 47 o un 46%, si no me equivoco, del electorado está harto de esta dinámica de correísmo, anticorreísmo, y ese es el electorado que de alguna manera buscó, de entre las otras alternativas, alguien que no representara esa línea, digamos, de conflicto que existe entre estas dos posiciones. Luego, en segunda vuelta, le tocó recibir alianzas. Varias de esas alianzas son alianzas que son eminentemente anticorreístas, que estaban ahí solamente para que el correísmo no gane, y hubieran estado con cualquiera. Si el cartón hubiera sido el candidato, hubieran estado con el cartón, con tal de que el correísmo... Y lo dijeron claramente sin ruborizarse, ¿no? Sí. Pero el punto es que Daniel Noboa tiene que tener en mente esto, ¿no? Existe una ciudadanía harta de este juego de poderes entre correísmo y anticorreísmo, y que espera algo de él, que está ilusionada en esta desesperación ciudadana que vivimos todos los días, está ilusionada con que él, que ya no representa este juego, pueda hacer algo. Mira, yo creo que eso es absolutamente real. En mi profesión como abogado, yo conozco de todo, ¿no? Yo hago derecho penal, yo hago también derecho constitucional, yo conozco muchos empresarios, yo conozco mucha gente que necesita ayuda, y en ambos sectores yo encuentro gente que tiene esperanza, dice ya, o sea, ya. Yo conozco gente, no voy a decir quiénes, pero son gente que tiene empresas muy grandes, muy fuertes, que me han dicho a mí: yo no me imaginé nunca la decepción que iba a tener de Lasso, o sea, yo ya quiero que se vaya, y ojalá el que viene venga con cosas que simplemente nos permitan reactivarnos, porque no se está pidiendo nada más. O sea, estamos desesperados, no tenemos a dónde ir, y con la situación del país tampoco podemos encontrar afuera formas de sostener nuestros proyectos productivos, porque las estructuras internacionales de crédito, todas estas cosas, los países, los créditos internacionales de toda índole, pública, privada, están frenados para el Ecuador. Entonces, dice, o sea, si sigue esto así un año, 2 años más, voy a quebrar. Hay algo que quiero preguntarte, disculpa que me extienda ya la última. Hay algo que quiero preguntarte, Fausto, y es justamente qué tanto estos organismos que hoy se hacen necesarios para financiar el presupuesto público son parte de este juego de discusión política, porque básicamente en base a con quién se ha reunido en estos viajes Daniel Noboa, también se diseña una previsión de lo que será su política económica. Es decir, si se reúne con el SRI, ya tú esperas necesariamente una reforma tributaria, porque así han operado estos organismos. ¿Qué tanto están ideologizados? ¿Qué tanto responden también a estas lógicas? Ya no, obviamente, concentrados únicamente en este paisito, sino en una esfera un poco más amplia y global. Eso no hay duda. La geopolítica en este momento está jugando un papel muy, muy complejo a nivel de lo que pasa en nuestros pequeños países. O sea, entre la situación de Rusia con Ucrania y el genocidio en Gaza, sí, las posiciones están muy complicadas. La situación entre Estados Unidos y China es una situación que pende de un hilo, y a esas estructuras con las que Daniel ha venido reuniéndose en estos últimos días les interesa frenar el crecimiento de China. Entonces hay tintes geopolíticos muy complicados en esto. La definición de Daniel de recibir el apoyo de Israel, por ejemplo, es una cosa que nos deja a todos pensando con el signo de pregunta al lado. Y ojo que no hay una posición clara tampoco, ni en la canciller nominada, ni en él, de condena a los ataques de esta semana a hospitales y centros humanitarios en Gaza. Entonces, debería ya haber ocurrido. Creo que eso sí, indudable, pero si tú tienes un candidato de derecha
que procura siempre la permanencia del modo, entonces tú sabes con quién va a gobernar, y eso es lo que eligió la mayoría de ecuatorianos. Ahora, los que estamos al otro lado, en la antítesis ideológica quizá del nuevo gobierno, también tenemos que entender algunas cosas, y es que no somos nosotros el gobierno. Entonces no le podemos exigir tampoco que vaya y reciba consejos del bloque del progresismo. Quizá lo que tenemos que aspirar es a que nos dé oídos y tome en cuenta que nosotros estamos tratando de hablar por las grandes mayorías necesitadas del país, y que él encuentre un punto intermedio entre acordar con estos organismos multilaterales o bilaterales que van de alguna manera imponiendo ciertas cosas como la política económica, pero diciéndoles, espérense un momento, tampoco hasta allá, porque hasta allá voy a incendiar todo mi país, puedo hasta aquí. Y eso ya sería muchísimo, que es algo que no hizo Lazo. Mira que en el acuerdo con el FMI estaba el tema de la adquisición de energía y el tema de la privatización de las hidroeléctricas. Y de alguna manera están dando pauta a que eso suceda. 160 milloncitos nomás se van a gastar en comprar energía a unos proveedores privados. Que si los hubieras invertido en mantener la provisión eléctrica, con la mitad no teníamos apagones. A la final no estuvieras perdiendo la plata que pierdes todos los días por los apagones. Fausto, se nos terminó el tiempo. Te mando un abrazo gigante. Qué bacán que conversar contigo. Se me quedaba y pensaba mientras te escuchaba, caray, el tema geopolítico es bien interesante para discutirlo más adelante. Ojalá pueda en una siguiente ocasión sentarnos a ver cómo está el panorama mundial también respecto de estas posiciones que se van globalizando también y que terminan de nuevo, y esto lo dije la semana pasada, terminan por convertir cosas tan graves, tan profundamente dañinas para la humanidad como el genocidio en Gaza en una cuestión de banderas políticas. Sí. Cuando quieras, yo tengo tiempo, me invitas y estaré, Fernando, con muchísimo gusto contigo. Siempre es un placer para mí, Fausto. Te mando un abrazo. Chao. Era Fausto Jarrín Terán, con quien conversamos un poco de todo, ¿no? Fausto es abogado, ha sido legislador, es analista político y tiene siempre una lectura bastante amplia de lo que son los actores políticos, la forma en que se conectan, la forma en que dialogan y cuáles son los resultados que como ciudadanos debemos esperar de estos contactos y estas gestiones. Adicional a lo que habíamos conversado en un inicio, queríamos decirle, ¿recuerdan ustedes el tema de Soledad Padilla, ¿no es cierto? Esta persona que denunció a Jorge Glass. Lo conversábamos también sobre las medidas que a la interna de la Revolución Ciudadana se habían tomado para investigar este tipo de situaciones. Con Yailén Noriega lo conversábamos el día jueves. Soledad Padilla salió a hablar el día sábado, por primera vez en todas estas últimas semanas en que ha sido discutido este tema, sale ratificando su denuncia de violencia contra Jorge Glass. Jorge Glass no ha sido todavía del todo claro en sus respuestas, más allá de que sí fue a la fiscalía, presentó, le dijo que lo estaban extorsionando, etcétera. Pero al parecer este tema se reaviva a partir de las declaraciones de Soledad Padilla, con quien trataremos de establecer un contacto para obtener declaraciones y seguramente será parte de la discusión a lo largo de esta semana. Vamos a tratar también de invitar a personas para analizar un poco más a profundidad el tema, a los que saben. Nosotros somos unos humildes alumnos aquí de nuestros invitados, tratando de aprender todos los días y tratando de ampliar un poco la discusión sobre temas que nos parecen de vital importancia para la vida nacional. Recuerden que somos La Contra desde Guayaquil, Ecuador. Son las 9:48 de la mañana. Vamos cerrando. Es 13 de noviembre. Ya ya llega la quincena. Ya cobra, tranquilo. Ya el miércoles cobra. Y con eso nos apoyas también yendo a nuestras redes sociales, poniendo el botón de suscribirse, aplastando la campanita. Somos La Contra S en todas las redes sociales. Vaya, corra, síganos y permítase también participar de las discusiones que permanentemente tenemos, tanto durante este espacio o luego en las redes sociales, donde permanecemos todo el día proveyendo información para ustedes. Les mandamos un gran abrazo, que tengan un gran inicio de semana. Qué pena que no ganó el bombillo,
pero de todas maneras que tengan ustedes un gran inicio de semana. Somos La Contra, les mandamos un abrazo, un gran lunes. Chao.